Lo que se conoce como crisis del 29 tiene su punto de partida en la caída brusca de la bolsa de valores neoyorquina de Wall Street el jueves negro 24 de octubre de 1929. Pero, ¿cuáles fueron las causas de la caída de la bolsa? ¿Por qué la caída de la bolsa provocaría una crisis económica tan amplia y prolongada? La causa principal es que hubo un problema de superproducción en los años posteriores a la guerra, cuando los países beligerantes volvieron a la normalidad económica, pues confluyó en el mercado su producción y la de aquellas naciones que lo sustituyeron durante la guerra. Este fenómeno de superproducción se dio tanto en el terreno agrícola, provocando una baja brutal de los precios, como en la industria, aunque aquí los trusts y los cárteles trataron de impedir un descenso escandaloso de los mismos. Sin embargo, es altamente confuso hablar de superproducción cuando no estaban cubiertas las necesidades mínimas de la humanidad y cuando la tasa de crecimiento de la producción industrial a nivel mundial solo alcanzaba 3% anual para el periodo de mayor prosperidad de 1925 a 1929 y para el periodo anterior de 1914 a 1925 solamente del 1.5% anual. En realidad, cuando se habla de superproducción, se refiere al exceso de la oferta sobre la demanda, aunque esto se debe a la baja de demanda, al subconsumo, es decir, a la falta de capacidad adquisitiva de las masas. El sector agrícola perdía capacidad adquisitiva, los salarios no aumentaron al mismo tiempo que la producción y el desempleo se incrementó. Millones de acciones bajaron sus cotizaciones y todo lo invertido se ha depreciado, lo cual disminuyó aún más la capacidad adquisitiva. A esta situación general de subconsumo se añadirán una serie de factores que hicieron que la crisis de 1929 que comenzó en Estados Unidos se exportara al resto del mundo por los mecanismos de dependencia hacia este país. Estados Unidos estuvo produciendo alimentos. Estos alimentos los exportaban y los daban a los países que estaban en guerra en ese tiempo. Como los países que estaban en guerra no se dedicaban a la producción, ellos solamente se dedicaban a la guerra. Entonces los alimentos iban para esos países. La situación de prosperidad en Estados Unidos tuvo un descenso en los años de 1926 al 29, a partir de que Europa recuperó su capacidad de producción y las exportaciones estadounidenses, sobre todo agrícolas, empezaron a declinar. El sector agrícola, además de encontrarse en dificultades para devolver los préstamos, tuvo que restringir sus compras de productos industriales, lo cual evidentemente afectaba las ventas de este sector. Las fábricas y las empresas que estaban en Estados Unidos, bueno, sus acciones han bajado totalmente. Es por eso que el desempleo en ese país estuvo desatado. Había productores que bajaron totalmente su producción, tuvieron que rematar a la población para recuperar parte o perdiendo totalmente lo que habían producido. Para hacer frente a la difícil situación, el gobierno y los bancos recurrieron a aumentar los créditos, ocultando los síntomas desfavorables, pero esta inflación del crédito produjo un efecto inesperado. Los préstamos fueron utilizados para especular en la bolsa. La gran demanda de valores en la bolsa provoca el alza y esto a su vez la entrada de más capitales en busca de altos beneficios, dando lugar a un repunte permanente de la bolsa, que no estaba en relación con el alza de la actividad económica real que dichos títulos representaban. Como los beneficios obtenidos en la bolsa eran superiores a los intereses de los préstamos con aquellos que pagaban estos, la situación se volvió insostenible, a la vez que ocultaba la verdadera situación económica. Bastó que a mediados de octubre, al publicarse las estadísticas, se vieran que la producción estaba disminuyendo para que todo edificio se viniera abajo. El pánico se extendió y el 26 de octubre de 1929 en la bolsa de Nueva York había 13 millones de acciones en venta. La bolsa cayó en picada, arrastrando tras de sí en su crisis a multitudes de entidades bancarias. En primer lugar, porque ellas mismas habían invertido en la bolsa. En segundo lugar, porque los particulares que habían utilizado los créditos para invertir en la bolsa ya no podían devolverlos. Y en tercer lugar, porque para pagar las deudas, los particulares tuvieron que recurrir a los fondos que disponían en los bancos. Las consecuencias más evidentes fueron la caída de la producción industrial mundial y el desplome del comercio internacional, la caída de los precios, la ruina de los países exportadores de materias primas y el aumento del desempleo y la miseria.
América Latina sufrió severamente el impacto de la crisis económica mundial porque los países del área eran proveedores de materias primas de las grandes potencias industriales. La reducción de la producción industrial hizo que bajaran bruscamente las compras de materias primas y de productos básicos, provocando la quiebra de las economías latinoamericanas fundamentalmente exportadoras, lo cual significó un estancamiento económico y la agudización de la miseria de las masas populares. La crisis del 29 tuvo un efecto significativo sobre todas las clases y las capas sociales, aunque principalmente recayó en tres grupos: los sectores campesinos, los trabajadores de la industria y del comercio y las clases medias y pensionadas. La crisis radicalizó las posiciones de todos los países involucrados y promovió el radical proteccionismo hacia su industria y comercio. La reactivación económica se produjo gracias al apoyo completo que los gobiernos prestaron a los países monopólicos y el lanzamiento de una política de rearme. La producción de armas, sin embargo, conllevó la necesidad de utilizarlas, y este momento se produjo en la Segunda Guerra Mundial. Las medidas keynesianas fueron la solución para la crisis del 1929.